Matilde, ¿cómo has estado? Gracias por atenderme aquí en un espacio tan lindo. Gracias, Iván, un gusto pues charlar contigo de bastante tiempo, ¿no? Alguna vez nos saludamos de, de pasada porque como hemos estado encerrados, Sí. entonces no es tan fácil tampoco saludarse rápidamente, ¿no? Frecuentemente. ¿Qué sientes cuando la gente expresa tanto cariño, firma libros, te propone, te postula para la máxima distinción, condecoración de nuestro país, el Cóndor de los Andes? ¿Qué es lo que sientes en ese instante? Son artistas que saben de música, es gente de llano, común, corriente, que ha visto y ha leído tu poesía y tu obra. ¿Qué se siente, Matilde? Es una sensación hermosa, mira, de sentir que se comparte la poesía, que se comparte la música, sinceramente, ¿no? A veces hay una persona ahí en la calle que me saluda y se emociona. Qué bello, ese es el mejor premio, ese es el premio permanente que uno agradece a la vida porque no todos hemos tenido esa suerte y porque todavía tengo mucha otra cosa que compartir. Y entonces ahora me siento, digamos, más tranquila en el sentido de que recibe, y yo puedo captar que se recibe toda esa poesía y que la gente gusta de ello y comparte. Hay tantos artistas que cantan mis temas, mucha gente que los conoce, luego la poesía misma. Compartimos en mesas de poesía, en cualquier conversación. Bueno, yo creo que son unos 50 años ya que he venido llevando ese mensaje que creo que es hermoso porque también yo me he alimentado de poesía, de vida, de canto, de tantos otros artistas a lo largo del tiempo y también en toda la geografía, ¿no? Nos llegan los libros, nos llegan las canciones y nos alimentamos de eso. Entonces es importante que uno también aporte y que la gente comparta. Matilde, cuando se refieren a ti, no se refieren como Matilde Casasola Mendoza. La gente común de llano, del mercado, la gente del microbús, la gente artista, la gente que sabe, autoridades, periodistas, se refieren a ti como nuestra Matilde, o sea, se han apropiado de tu nombre, de tu obra. ¿Qué se siente ahí? Es hermoso, mira, Iván, qué lindo es que te nombren por tu nombre, no precisamente por el apellido, ¿no? El compartir el nombre, ¿no? Matilde. Sí, pero que te digan nuestra, sí, nuestra. Bueno, nuestra es un elogio, ¿no? Un hermoso, alguien algún momento dijo eso y a la gente le gustó y comparten de esa manera este cariño y esta amistad conmigo. Yo agradezco mucho porque es lo más bello que te puedan decir nuestra, ¿no? Mía, con el nombre. Me hablaste un poquito de la soledad, que eres muy bien acompañada, que prefieres la soledad, te va muy bien la soledad, te sientes muy bien acompañada de la soledad. ¿Qué significa la soledad para vos? Claro, la soledad tiene dos caras para todos, ¿no? Y a veces le tenemos miedo, tiene mala fama la soledad, diríamos, ¿no? Entonces uno dice, tú estás solo. Y entonces se siente como uno desamparado, pero no es así. Y la soledad es cantada por los poetas, a veces de buena manera, a veces como compañera, porque con la soledad uno puede estar trabajando su arte días, horas seguidas, ¿no? Y entonces se vuelve cómplice la soledad. Pero a veces, lógicamente, la soledad puede resultar enemiga, sobre todo por esa mala fama que le han dado, ¿no? De que uno no debería estar solo,
quizá el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces es interesante partir las cosas, ¿no? Yo tengo esa soledad que me ayuda para mi trabajo artístico, pero también tengo muchos amigos, ¿no? Maravillosos amigos, tengo también familia linda que está cerca, tengo excelentes vecinos, en fin, yo trato de que también ellos de alguna manera compartan en mi obra mi cariño, igual lo que ellos me dan a mí, como todo amigo que recibe y da. Entonces, no, la soledad es un regalo, es algo que es muy importante y al mismo tiempo también hay que compartir con todos. Cuéntame, Matilde, ¿cómo es el momento de la creación de las canciones, de la poesía, que después se hacen canciones, ¿no? Después encontrarás el ritmo, esto es para cueca, esto es para bailecito, esto es para solamente una armonía para escucharla. ¿Cuál es el momento de la creación? ¿Es la soledad? ¿Es un momento de intentar dormir, intentar despertarse? ¿Es un viaje? ¿Es un encuentro? ¿Es un rostro? ¿Dónde está la creación de tu poesía? Yo pienso que la creación es algo misterioso, ¿no? La mitad de la creación podría decir que uno la trabaja, que es cerebral, que uno la puede conducir hasta cierto punto. Pero la otra mitad es la misteriosa, es como una voz que te hablara y que tú sientes que hay algo que debes decir y que alguien te cuenta algo. Entonces vos vas escribiendo, ya sea en tu mente o también en un papel, y cuando haces música vas tarareando una melodía y la melodía poco a poco así va cobrando forma. Entonces es como quizá el que más podría describir lo que es la creación, el misterio compartido de la inspiración y también lo cerebral. Son, por ejemplo, los que hacen, los artesanos que fabrican así esas piezas en el fuego, ¿no? Con la arcilla. La van trabajando así, poco a poco la van moldeando mientras mueven así en alguna palanca así para que gire y la van haciendo vertiginosamente. Y en ese hacer, ahí se va haciendo la creación, ¿no? Uh-huh. Si tú la detienes antes del tiempo, puede quedar trunca, ¿no? Si tú la elaboras demasiado, ya es excesiva. Entonces, uno tiene que medir un poco intuitivamente dónde empieza. Generalmente te dan el comienzo. Como te digo, es como una voz que te habla así una frase y de ahí tú vas haciendo, vas como tejiendo y llega un momento en que te das cuenta que ya está completo eso y también hay que saber cerrar. No siempre es tan fácil, pero generalmente es así como te lo puedo describir. Es una faena apasionante, ¿no? Uh-huh. El que crea, el que hace arte, realmente a veces parece que estuviera en la luna o están horas así mirando un punto o caminando distraídamente, pero está trabajando en eso hasta que llega un momento en que lo completa, en que encuentra el sentido de eso y ahí está la creación. Es muy interesante, muy lindo. ¿Recuerdas tú alguna canción como por ejemplo Tanto te amé, que es coreada, cantada por tantos grupos, que cuando se interpreta la canción la gente, por lo menos de Sucre, ya sabe por dónde va, ¿no? Tanto te amé, o El cuento del mundo, o El regreso, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas alguna de estas canciones? ¿Cuál fue el momento, la circunstancia, cuando empezó a hacerse forma a estas canciones? Sí, siempre hay algún hilo, ¿no? Por ejemplo, El cuento del mundo es muy interesante. Yo en ese tiempo estaba volviendo de Argentina, creo que fue mi último retorno, porque he retornado varias veces. Uh-huh. Entonces dejé unos amigos muy queridos en Buenos Aires, era una pareja, y
ellos nos cobijaron junto con mi compañero de entonces, Alexis. Muchas veces cuando viajábamos nos ofrecían así que nos quedemos en la casa unos días, compartamos. Y estos amigos, cuando yo estaba volviendo, me avisaron que estaban por tener su primer niño, su primer bebé. Estaban esperando el bebé. Y cuando yo llegué de nuevo a Bolivia, aquí en Sucre, me encontré con mi sobrinito, que entonces tendría pues unos 4 años, ¿no? Gabriel, mi sobrinito Gabriel Chávez. Uh-huh. Y entonces era mi cómplice, pues Gabriel, y yo me sentaba a tocar la guitarra en un asiento como este, y a componer, o cantar, y él se sentaba al frente en un sillón y oía. Y a veces me preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Entonces nació esa idea del niño, con la curiosidad del niño que está por nacer y ver el mundo, ¿no? Entonces de alguna manera fueron cómplices, él y este bebecito que al final mis amigos me dijeron, si es mujer se va a llamar Matilde. Y al final nació mujer y se llamó Matilde, esa niñita de Argentina. Ya. Entonces, ese bebé que iba a nacer y mi sobrinito tan pequeño fueron, digamos, una motivación para el cuento del mundo. Yo empecé a hacer así, a como contar un cuento, por eso se llama Cuento del Mundo, ¿no? A contarles a ellos, si el que iba a nacer quería imaginarse cómo era el mundo, ¿no? Y el otrito que me preguntaba, me decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo que una vez me dijo, ¿y esa canción qué es? Me dijo. Entonces yo le dije, este es del mundo, le dije. Y estaba componiendo el cuento del mundo, ¿no? ¿Cómo te sientes, Matilde, una vez que escuchas en varias voces? Te voy a nombrar algunas porque la lista es realmente larga. Por ejemplo, Los Masis, La Raza, Octavia, Huáscar Aparicio te cantó, Bonanza, entre algunas tantas otras personas, artistas que han interpretado tus canciones, ¿no? ¿Cómo te sientes con tan larga lista? Aquí te doy solamente unas cuantas, un par, pero realmente la lista es larga, con tantos artistas, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una de las motivaciones por las cuales me he puesto a hacer canciones, porque me pasaba que yo oía en el tiempo que era adolescente, todavía no habían los internets, esas cosas, había unas radios hermosas que transmitían músicas de todo el mundo, radios de diferentes lugares, y me gustaba así pasar el dial y oír a veces de repente una canción perdida ahí en otro idioma, me ponía a escuchar. Qué emoción era, a veces ni sabía de qué hablaban, pero la voz, el sentimiento en la voz, la melodía, algún instrumento atrás que se oía, y entonces era un mundo que se creaba. Y eso seguramente me ha impulsado también a hacer canciones, porque esa es la emoción que siente el que canta otra canción de otra persona, la hace propia, la siente y la difunde como él la siente, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con mis canciones, quizás es lo más hermoso, ¿no? Cada uno de estos intérpretes la canta como si fuera de él, la difunde y la dispersa, ¿no? Uh-huh. Y eso me ha ido pasando desde el comienzo prácticamente, después de mis primeros recitales, que indudablemente fueron un poco polémicos, porque no era un espectáculo lo que ofrecía, era poesía cantada y se fue formando un público. Recuerdo uno de los primeros recitales que di, cuando canté algunos, digamos, una cueca o un bailecito. Había un grupo de jóvenes que cuando llegó el tralala del jaleo, empezaron a jalear, ¿no? Todos emocionados, y otro grupo del público eran unas señoras serias, intelectuales, personas que fueron así a escuchar poesía,
Y entonces les molestó, ¿no? Y les hacían callar, ¿sí? Les hacían callar, los otros no les hacían caso. Y entonces siempre ha pasado esto, ¿no? La poesía al final tiene que llegar a todos. La poesía es como el agua, siempre he pensado eso. Tiene que calmar la sed, tiene que refrescar, tiene que diluirse así entre las manos, entre los dedos. Entonces, hay todo tipo de públicos, ¿no? Pero la poesía cautiva a unos y a otros, ¿no? Así es. Sí. Bueno, me estaba olvidando de algunas personas mientras tú hablabas y seguramente no me voy a acordar de tantas otras. Por ejemplo, de Gabriela Goita, que te quiere muchísimo, de Jenny Cárdenas, de Emma Junaro, de Luis Rico, que te tiene, fue de los primeros que te tiene interpretó. mucho Sí. aprecio. Bueno, tanta gente. Y alguna vez tú me dijiste, lo único que quisiera es que respeten la introducción porque es también parte de toda la pieza, ¿no? Es como si le faltara la tabla de arriba a una mesa, como si le faltara las patas a una silla, porque también es un momento de creación, el tema, el momento de la introducción, ¿no? Sí. Sí, esa es una parte, diríamos, polémica. Yo he tenido a veces así algunas discusiones con algunos músicos que piensan que en la introducción ellos pueden aportar con su propia creatividad y ya entrando ya en la misma canción y así, ya respetar la obra de otro autor. Sin embargo, yo pienso que cuando un autor existe, por algún motivo recrea la pieza como el pórtico de una casa, ¿no? Por donde pasas para entrar en la habitación. Entonces, es importante ese pórtico, ¿no? Y si lo hace el mismo autor, va a encajar mejor, diríamos, ¿cierto? Con el resto de la canción, que si el intérprete inventa algo que nunca va a ser exactamente lo mismo, porque ya está en otra atmósfera, ya él tiene su propio pensamiento. Como te digo, es algo polémico, pero yo creo que es importante la introducción, porque uno pone, por ejemplo, cuando se trata de una obra cantada, en la introducción uno puede hacer una serie de arpegios que combinan con lo que va a venir después, ¿no? Si le quitas esa introducción, le estás quitando un encanto a la canción, pero el asunto es que cuando haces canción popular, canción que digamos no está necesariamente obligada el intérprete a leer una partitura, ¿no es cierto? Entonces la escucha en una radio, le gusta y la quiere interpretar. La canción popular entonces es más maleable, ¿no? Uno puede aceptar ciertos cambios para que la canción se siga cantando, sobre todo en países como el nuestro, que la mayor parte de los intérpretes son de oído, como se llama, ¿no? Claro. Y se tienen muy buen oído y les da flojera buscar así las notas, muchos de ellos ni leen música. Entonces, es una costumbre, una manera de ser del artista boliviano, pero creo que es importante también que el artista quiera ampliar sus horizontes y también conocer el criterio de un autor, cuando este autor vive, cuando ha grabado, cuando incluso le puedes llamar por teléfono y decirle, mira, quisiera grabar esta tu canción. Entonces tú le puedes decir, quizás sugerir algo respecto a los instrumentos, ¿no? Como hacía yo con Lucho Rico, generalmente él me decía, Matilde, quiero grabar este tu tema. Entonces yo le daba el cassette original, el disco, le decía, mira, si puedes, mantén la introducción, mira que he trabajado bastante con esta introducción. Y él ha mantenido siempre las introducciones, es una maravilla. Bueno, he escuchado canciones tuyas, la poesía tuya, en italiano, en sueco, en alemán, en inglés, en español, obviamente, la más de las veces. Bueno, tú has debido escuchar otras tantas interpretaciones en idiomas extranjeros, ¿no? Es muy hermoso eso, ¿no? Porque quiere decir que la obra se está difundiendo y que hay artistas de otras partes que se interesan y traducen, ¿no? Las obras. Es muy lindo. Matilde, siempre le has cantado a la vida, ¿no? Te has enamorado
de la vida, en esos detalles de una pequeña hoja, de las manos, de los ojos, del horizonte, del sol, de las estrellas. ¿Qué representa para vos la vida? Yo creo que es un regalo la vida, que muchas veces nos interrogamos a lo largo de la existencia y decimos, ¿por qué he nacido? ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no he sido de otra manera? Nos interrogamos. Sin embargo, tenemos eso en nuestras manos y tenemos la voluntad, los seres humanos, de poder hacer cosas. A veces yo me pregunto, qué maravillas son las manos de las personas, tantas cosas diversas que hacen, ¿no? Cómo cambian, en un instante puedes mejorar algo. Entonces tenemos esa voluntad, los seres humanos, de hacer que nuestra vida sea algo bueno, para el final, para que después, cuando miremos atrás, digamos, he hecho lo posible. Y hay personas a tu lado que han sonreído quizá a causa tuya, se han alegrado por algo que les has dado, tú has recibido lo que ellas te han dado. Es un dar y recibir permanentemente la vida, es un regalo. Realmente me quedé impactado con tu respuesta, pero viene el tema complicado, el tema de la política. Te invitaron, te intentaron enamorar por ese lado. Entiendo varias veces porque caíste bien a unos y a otros, como decías, la poesía cae bien a unos y a otros, a quien sabe del arte. ¿Por qué no te inclinaste a la política? No, nunca me interesó la política porque lo que leíamos en las noticias desde niña, lo que veíamos en la televisión, lo que oíamos, en general es decepcionante, ¿no? A veces algún personaje así te ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, uno puede recordar con emoción, con respeto, por ejemplo, ahorita me acuerdo de Filemón Escobar, digamos, un hombre así en la política boliviana, quizá polémico, pero un hombre tan auténtico, ¿no? Entonces, no es fácil hallar este tipo de personalidades en la política. Una vez yo encontré, quizá en el momento propicio, encontré la figura de Marcelo Quiroga, ¿no? Fue en los años 78, 79. Yo estaba viviendo en la ciudad de La Paz. Y me impactó porque yo le escuché una vez en la televisión. Escuché su mensaje tan crudo, verídico, pero al mismo tiempo tan poético, porque era un poeta, Marcelo Quiroga. Y entonces dije, pero qué cosa extraordinaria que haya una persona como él que está en la política, está tratando así de arreglar cosas en el país. Me emocioné mucho y fue la única vez en mi vida que alguien me tentó, sin decirme nada, ni yo ni nos conocíamos, pero que me golpeó algo para poder participar en ese juego, ¿no? La política es algo muy, muy especial y mira cómo acabó la historia de Marcelo Quiroga, si es que acabó, Triste, ¿no? Pero lo mataron, lo asesinaron. Entonces, eso para mí fue un golpe terrible y entonces yo dije, mira, cuando alguien habla de la verdad, ¿cómo acaba, no? ¿Cómo acabó Luis Espinal? Si es que acabó también, como te digo, es un acabar físico, ¿no? Porque eran gente verídica y gente valiente y bueno, creas enemigos, quién sabe, ¿no? Qué terribles cosas remueves para que lleguen así a querer eliminarte. Estamos viendo en todo el mundo, es lo que pasa, ¿no? Entonces, en general, no, la política es un campo que, como te digo, una sola vez me fascinó y como acabó así como acabó, decidí nunca más intervenir en política. Tú me hablaste de Filemón, de Marcelo, de Luis Espinal, entre otros tantos que eran auténticos, ¿no? Pero al final llega eso, el fin, pero tal vez no lo que acabas de decir. ¿Tú qué crees de la muerte? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Es realmente el fin? Es el enigma, ¿no? La muerte es el enigma, así como la vida es el regalo. La muerte es un enigma. Sabemos que los que han muerto no han regresado. Podemos creer que existe un más allá y creo que todos deseamos ser eternos de alguna manera. Y bueno, hemos tenido figuras
como es Cristo, ¿no? Jesús, que ha hecho que muchísima gente en el mundo lo siga y se crea que existe un más allá, hay promesas del más allá, depende de la vida que uno lleve, ¿no? Pero en general yo creo que lo importante es la vida que uno lleva. Y si hay un más allá, bienvenido sea. Creo que los hombres, los seres humanos queremos ser eternos. A veces nos aniquilamos y queremos morir del todo, pero después de 5 minutos decimos, no, quedaré nomás un poco más por si acaso, ¿no es cierto? Entonces volvemos a revivir la aventura y quién sabe, en el más allá hayan otros mundos, ¿no? Es el misterio, es muy interesante que haya misterio en la existencia, ¿no? ¿Tú eres creyente de Dios? Yo quiero creer en Dios permanentemente, rezo y quiero alimentar esa fe porque es importante tener una fe, ¿no? Hay momentos de mucha duda, uno siempre pregunta por qué el mal y tantas cosas espantosas que ocurren, pero sabemos que hay el bien y que hay luz y que hay cosas maravillosas y que nosotros podemos ayudar a que esa luz nos haga mejores, ¿no? Entonces, es importante creer. Bueno, te agradezco desde el periodismo de Cuenta, desde mi familia, desde gente tan sencilla, de llano, que vemos un personaje de Sucre, un personaje boliviano y un personaje del mundo, ¿no? Porque ya tu poesía, tu mensaje, tus canciones se fueron hasta lo más recóndito y no sabemos realmente quién está cantando en este instante tus canciones y va a seguir cantando y uno va a seguir siendo eterno. Te agradezco mucho, Matilde, en este tan lindo lugar, precioso lugar que es tu casa. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Ha sido muy grato tus preguntas sugerentes, me han hecho remover muchas cosas. Un abrazo para ti, para tu programa y para todos los amigos. Muchísimas gracias. Periodismo que cuenta.